Un medallón de plata capta los últimos rayos del atardecer, y su superficie desgastada refleja el resplandor anaranjado que se extiende por el territorio de Arizona en 1873. Sarah Mitchell se encuentra en el umbral de su cabaña, con una mano aferrada al preciado recuerdo que contiene la única imagen que le queda de una vida ya pasada. El sonido lejano de cascos resuena en el cañón, haciéndose más fuerte con cada momento que pasa. En otro tiempo, esos mismos colonos la llamaban vecina, curandera, amiga. Ahora la persiguen con el mismo fervor que reservan para las tribus hostiles a las que temen. Pero en las sombras cada vez más largas, sin que Sarah lo vea, un guardián silencioso la observa. Flecha rápida, un feroz guerrero apache, ha observado su fuerza tranquila, su trato amable con su pueblo, que busca su toque curativo. Esta noche, mientras se acercan las patrullas armadas con antorchas, desafiará las advertencias de su tribu para convertirse en su escudo. En su huida a través de tierras sagradas, ¿podrá el amor trascender las amargas divisiones de su tiempo? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El amanecer pintaba el desierto de tonos rosados y dorados cuando Sarah Mitchell abrió su gastada caja de medicinas. Sus dedos recorrieron la suave superficie de roble, pulida por años de uso. Cada arañazo y abolladura guardaba un recuerdo de vidas salvadas y sufrimientos aliviados. En el interior, pequeñas botellas de cristal tintineaban suavemente entre sí. Su contenido reflejaba la luz de la mañana: tintura de árnica dorada, extracto de milenrama de color verde intenso, raíces de equinacia moradas. Junto a estos remedios familiares había manojos de hierbas sagradas, regalos de quienes acudían a ella en secreto. La caja había sido el último regalo de su marido Thomas antes de que la fiebre se lo llevara 3 inviernos atrás. Él mismo la había tallado, consciente de cómo ella se movía entre dos mundos, las pulcras filas de frascos de medicina occidental por un lado y las hierbas curativas autóctonas cuidadosamente envueltas por el otro. «Tú tiendes puentes que otros temen cruzar», le había dicho, con orgullo en la voz. Ahora esos mismos puentes estaban ardiendo. Sarah seleccionó un frasco de tintura de corteza de sauce y varias hierbas secas, preparándose para sus rondas matutinas. Los hijos de los colonos seguían enfermando, los huesos seguían rompiéndose y las heridas seguían supurando, a pesar de los rumores cada vez más fuertes. No podía rechazar a los necesitados, aunque las miradas sospechosas la seguían por todo el pueblo. El hijo de Martha Cooper llevaba 3 días con fiebre. A pesar de las recientes tensiones, Martha había enviado a su hija mayor, Emily, en la oscuridad de la noche, con la mirada baja, pero la voz urgente. «Mamá dice que vengas al amanecer. Tommy está empeorando». Sarah se arropó con el chal para protegerse del frío de la mañana, sintiendo el peso familiar de su botiquín en las manos. Mientras caminaba por el tranquilo sendero hacia la casa de los Cooper, observó huellas frescas en la tierra, algo inusual a esa hora tan temprana. Los pájaros matutinos callaron a su paso, otra señal de advertencia que había aprendido a respetar. El humo salía de la chimenea de los Cooper, pero ningún otro movimiento delataba que hubiera vida en el interior. Los golpes de Sarah resonaron huecos. Cuando Martha finalmente abrió la puerta, tenía el rostro demacrado y evitaba mirar a Sarah a los ojos. «Lo siento», susurró Martha. «Están esperando». La puerta se abrió de golpe, dejando al descubierto al sheriff Burke y a 3 ayudantes, con el rostro sombrío bajo los sombreros. Sarah apretó con más fuerza su caja de medicinas, cuyos bordes se le clavaban en las palmas. «Señorita Mitchell», dijo Burke
con falsa cortesía. O deberíamos decir, mujer medicina, hemos recibido informes de que se relaciona con enemigos, que comparte información sobre el asentamiento y que incluso podría estar ayudando a planear una incursión. Yo trato a quienes necesitan curación, respondió Sara con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza, como estaba a punto de hacer con Tommy. Tommy está siendo atendido por un médico de Mesa Creek, intervino Marta sin mirar a Sara. Uno que se relaciona con los de su clase. Ya no necesitaremos tus amables servicios, dijo Burke, dando un paso adelante y posando significativamente la mano sobre la funda de su pistola. De hecho, el Consejo Municipal se reunirá esta tarde para discutir tu situación. Hasta entonces te sugiero que te quedes en tu cabaña, por tu propia seguridad, claro está. Sara se dio la vuelta, con la dignidad intacta, pero con el espíritu quebrantado. Mientras caminaba hacia casa, la caja de medicinas parecía pesar más con cada paso. A través de las contraventanas cerradas de las casas en las que antes entraba, libremente sentía miradas que la observaban. Las mismas personas que habían aceptado con gratitud sus cuidados, ahora le daban la espalda, con el miedo y la desconfianza, envenenando años de confianza. En su jardín, el sol de la mañana iluminaba hileras de hierbas, algunas autóctonas de la zona y otras cuidadosamente cultivadas a partir de semillas que Thomas le había ayudado a plantar. Al igual que el contenido de su botiquín, representaban el trabajo de toda su vida, que consistía en entrelazar diferentes tradiciones curativas. Ahora, precisamente ese puente que había construido la señalaba como peligrosa, poco fiable. Sara colocó el botiquín sobre la mesa y lo abrió una vez más. Entre los frascos y los paquetes había una pequeña bolsa de abalorios geométricos, un regalo de Running Stream, después de que Sara la ayudara a dar a luz a su bebé durante un parto difícil. La joven Apache le había agarrado la mano después, con sus ojos oscuros intensos. Tienes medicina de dos mundos, medicina fuerte, pero a veces los dos mundos luchan, no quieren la paz. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Sara mientras comenzaba su ritual diario de revisar y organizar sus suministros. Cada objeto contaba una historia. La milenrama que había recogido con la anciana Mary White Cloud, mientras aprendía las oraciones adecuadas para ofrecer. Las cuidadosas notas escritas por Thomas, en las que anotaba qué tratamiento recibían los niños de los colonos. La pequeña cruz de madera entre las hierbas, un recordatorio de la fe que le había enseñado que todo sufrimiento merecía consuelo. Afuera, un jinete pasó rápidamente levantando una nube de polvo. Le siguió otro. La reunión del Consejo Municipal comenzaría pronto, y con ella, tal vez el fin de la vida que había construido allí. Sara cerró lentamente el botiquín y pasó los dedos una vez más por su superficie marcada. Fuera lo que le deparara el futuro, lo afrontaría con las mismas manos firmes que habían cosido heridas, aliviado el dolor y tendido puentes que otros temían cruzar. Swift Arrow se movía como el viento entre los enebros, sin dejar rastro de sus mocasines en el suelo rocoso. Desde su posición privilegiada, en lo alto de la cabaña de Sara, la observó regresar de su fallida visita a la casa de los colonos. Sus hombros reflejaban la derrota, pero su cabeza permanecía erguida. En su mano izquierda sostenía una pluma de águila, símbolo de valentía entre su pueblo, que había encontrado esa misma mañana en un lugar donde ya pocas águilas se aventuraban. Los ancianos desaprobarían lo que planeaba hacer. La mujer, Blanca, sigue su propio camino, le había advertido ayer mismo Lobo Gris. Interferir solo traerá problemas.
Pero Flecha Rápida la había observado durante muchas lunas, desde el día en que ella había curado la herida de flecha de Pequeño Ciervo, sin hacer preguntas que pudieran poner en peligro a la partida de caza. Ella era diferente de los demás, colonos. Mientras ellos veían a su pueblo como salvajes a los que temer o combatir, ella reconocía la sabiduría de sus métodos curativos. La había observado recolectar hierbas y había notado cómo recitaba las antiguas plegarias que le había enseñado la curandera antes de arrancarlas de la tierra. Tal respeto era poco común entre los blancos. El sol de la mañana se reflejaba en el medallón de plata que llevaba al cuello mientras se agachaba para cuidar su jardín. Flecha Rápida conocía su significado. La había visto abrirlo en las noches solitarias para contemplar el rostro de su difunto esposo. Su pueblo creía que el amor trascendía la muerte, que los espíritus velaban por los que quedaban atrás. Quizás el espíritu de su marido la había guiado hacia este entendimiento entre mundos, pero ahora el miedo de los colonos se estaba convirtiendo en odio. Flecha Rápida había escuchado sus consejos, había visto cómo tocaban sus armas cuando hablaban de la bruja que se junta con los salvajes. No entendían que la curación no conocía fronteras, que el dolor y el sufrimiento hablaban el mismo idioma en todas las lenguas. Se acercó, moviéndose de sombra en sombra con la sigilosa destreza que había aprendido de niño. Sara trabajaba sin descanso, aparentemente ajena a su presencia, aunque algo en su postura sugería que se sentía observada. Buen instinto. Le sería muy útil en los días venideros. La pluma de águila que tenía en la mano exigía una acción. Entre su pueblo, una señal así no podía ignorarse. Encontrarla la mañana en que las amenazas de los colonos se habían vuelto más agresivas no era una coincidencia. Los espíritus hablaban a través de esos símbolos. Cuando Sara finalmente entró, Flecha Rápida descendió hasta la puerta de su cabaña, colocó la pluma de águila donde ella la encontraría, una promesa de protección de un guerrero, aunque ella aún no entendería su significado. Mientras se retiraba al refugio de los enebros, oyó el sonido de cascos que se acercaban, jinetes del pueblo. Con voces llenas de ira y determinación, la mano de Flecha Rápida se movió hacia su cuchillo, pero se contuvo. Aún no. El momento de la acción decisiva se acercaba, pero aún no había llegado. Observó cómo Sara salía de nuevo y descubría la pluma. La sostuvo con suave reverencia, girándola a la luz. Luego miró rápidamente hacia los árboles donde él se escondía, con los ojos buscándolo. Por un momento pensó que lo miraba directamente, aunque sabía que su escondite era perfecto. Llevó la pluma al interior justo cuando los jinetes aparecieron a la vista. Flecha Veloz se fundió aún más en las sombras, pero su decisión estaba tomada. Los espíritus lo habían elegido para esta tarea. Observaría, esperaría, y cuando llegara el momento, actuaría. La mujer blanca que unía mundos no se enfrentaría sola a sus pruebas. Esa noche, de vuelta en el campamento de su pueblo, soportó las miradas cómplices de los ancianos. «Vemos el camino que estás considerando», dijo Lobo Gris mientras compartían la pipa. «Es peligroso, hijo mío. El odio de los colonos es intenso y no lo entenderán. Entender es como el amanecer», respondió Flecha Rápida, utilizando la antigua forma de hablar. «Llega lentamente, pero llega. Ella nos ha mostrado respeto y sanación. ¿Haríamos nosotros menos?» Lobo Gris permaneció en silencio durante un largo rato, observando cómo el humo se elevaba hacia las estrellas. Finalmente habló. «La pluma del águila te guía, pero recuerda, no todos los puentes pueden soportar el peso que se les impone. Algunos deben caer para que se puedan construir otros más fuertes.
Flecha Rápida aceptó estas palabras, pero su determinación permaneció inquebrantable. En su corazón sabía que el mañana traería cambios. El miedo de los colonos se rompería como una tormenta, y cuando lo hiciera, él tendría que estar preparado. Mientras preparaba sus armas esa noche, pensó en la fuerza tranquila de Sara, en sus manos que curaban sin juzgar, en su espíritu que cruzaba los abismos que otros no se atrevían a cruzar. La pluma de águila le había mostrado su camino. Ahora debía recorrerlo, sin importar a dónde lo llevara. El cartel de "Se busca" apareció al amanecer, clavado en los tableros desgastados del puesto comercial. Sara se paró frente a él, con los dedos temblorosos, mientras seguían las duras letras negras. Se busca para interrogar. Sara Mitchell, conocida cómplice de indios hostiles. Se ofrece recompensa por cualquier información que conduzca a su detención. Por orden del sheriff Burke y el ayuntamiento de Mesa Creek. Su propio rostro la miraba fijamente, representado con trazos toscos que de alguna manera captaban sus pómulos altos y sus ojos decididos. El artista la había dibujado con la bolsa de medicinas con abalorios, un detalle que denotaba una observación minuciosa y un significado más profundo. No solo la habían marcado como criminal, sino que habían resaltado su conexión con los apaches como prueba de su supuesta traición. La diligencia matutina trajo algo más que correo a Mesa Creek. Los viajeros murmuraban sobre incursiones apaches en los asentamientos cercanos, sobre ganado robado y granjas incendiadas. Con cada nueva historia, Sara sentía que la soga de la sospecha se apretaba alrededor de su cuello. Sabía que algunas de esas historias eran falsas. Las bandas apaches a las que había atendido no habían estado ni cerca de esos lugares, pero la verdad tenía poco poder frente al miedo. Es por su propia seguridad, señorita Mitchell. La voz del reverendo Kane la sobresaltó. Estaba de pie en la puerta del puesto comercial, con su habitual cordialidad sustituida por una severa preocupación. El consejo tiene preguntas sobre sus relaciones. Responda con sinceridad y todo este desagrado se resolverá. Mis relaciones, reverendo. ¿Se refiere a las mismas personas que me enseñaron a salvar la pierna de su esposa el invierno pasado? ¿Las medicinas que mantuvieron con vida a su congregación durante el brote de fiebre? La voz de Sara se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Desde cuándo curar es un delito? El rostro del reverendo se endureció. Desde que buenos cristianos empezaron a morir en sus camas mientras los indios merodeaban libremente. Desde que se vieron luces misteriosas en su cabaña las noches antes de los ataques. Desde que los estadounidenses leales empezaron a preguntarse a quién era realmente leal. Sara se apartó del cartel de "Se busca", con la espalda recta. Mi lealtad es hacia la vida, reverendo, con aliviar el sufrimiento donde quiera que lo encuentre. Según recuerdo, eso es lo que enseñó su Jesús. Cuidado, señorita Mitchell, incluso Jesús expulsó a aquellos que se asociaban con el mal. Sus palabras la siguieron mientras se alejaba, cada paso medido a pesar de sus ganas de correr. La campana del puesto comercial repicó detrás de ella, marcando la hora de la reunión del Consejo Municipal. Los caballos y las carretas ya abarrotaban la calle a medida que llegaban los colonos de las granjas de los alrededores. Sara reconoció rostros que conocía desde hacía años, personas a quienes había ayudado a dar a luz a sus hijos, a quienes había cosido heridas y a quienes había bajado la fiebre. Ahora la miraban como si fuera un fantasma. Solo la anciana señora Henderson se atrevió a mirarla a los ojos y le entregó un pequeño paquete al pasar. «Son unos necios, muchacha», le susurró la anciana. «Necios que dejan que el miedo envenene sus mentes. Ten cuidado». Antes de que Sara pudiera responder, la señora Henderson había desaparecido entre la multitud.
El paquete contenía pan de maíz y carne seca, una ayuda práctica de una de las pocas personas que aún recordaba la bondad. Sara lo guardó en su chal, sabiendo que pronto lo necesitaría. El mensaje del cartel de "Se busca" era claro. Su tiempo en Mesa Creek estaba llegando a su fin, de una forma u otra. Desde las sombras de la caballeriza vislumbró un movimiento, un destello de piel de ante, un brillo de ojos oscuros. La pluma de águila le daba calor contra la piel, oculta bajo el cuello. Su presencia le recordaba que no estaba del todo sola, aunque ese pensamiento le producía tanto consuelo como preocupación. Si los habitantes del pueblo descubrían a su misterioso protector, lo verían como la prueba definitiva de su culpabilidad. La reunión del consejo comenzaría pronto. Sara tocó el medallón de plata que llevaba en el cuello y sacó fuerzas del recuerdo de Thomas. «Guíame, amor mío», susurró. «Muéstrame el camino a través de esta tormenta». Como si le respondiera, un viento cálido barrió la calle y arrancó el cartel de «Se busca» de los clavos. Dio vueltas en el aire y finalmente cayó al polvo, a los pies de Sara. Lo dejó allí como un presagio de los cambios que se avecinaban y se dirigió hacia el ayuntamiento con la cabeza alta. Fuera cual fuera la acusación que le esperaba, la afrontaría con la dignidad que Thomas había amado en ella y con el valor que exigía la pluma de águila. El ayuntamiento se vació, mientras la puesta de sol teñía las montañas de rojo sangre. Los oídos de Sara aún resonaban con las acusaciones, con las estruendosas exigencias del sheriff Burke de nombres, fechas y ubicaciones de los campamentos apaches. Ella había guardado silencio, viendo cómo se desmoronaba la confianza en los ojos de los vecinos, que una vez la habían acogido en sus hogares. 3 días, había pronunciado Burke, con la placa reflejada en la luz de la lámpara. 3 días para que recobres el sentido y nos digas lo que necesitamos saber. Después de eso, dejó la amenaza en el aire, pero su significado era tan claro como el humo que flotaba en el aire. Ahora, mientras caminaba sola por el sendero que la llevaba a casa, Sara sentía el peso de las miradas que la observaban. No solo las miradas sospechosas de los habitantes del pueblo, sino algo más, una presencia que llevaba semanas rondando en los límites de su conciencia. La pluma de águila que presionaba su clavícula era a la vez un consuelo y un interrogante. El ataque se produjo sin previo aviso. 3 hombres, con el rostro oculto por pañuelos, emergieron de las sombras cada vez más densas. Sara reconoció el paso cojo de Morgan Fletcher. Una pierna que le había curado la primavera pasada no se había curado del todo. «Es hora de enviar un mensaje», gruñó alcanzando su brazo. Todo sucedió a la vez. Una sombra se desprendió de los enebros, moviéndose con gracia fluida. El primer atacante cayó sin emitir sonido alguno. El segundo trastabilló hacia atrás con un grito de alarma. Morgan Fletcher levantó la pistola, pero ésta cayó al suelo con un ruido metálico cuando algo silbó junto a la oreja de Sara. Su misterioso guardián se reveló a la última luz del día, alto, poderoso, con el rostro pintado con sombras, ocres y blancas que parecían cambiar con los últimos rayos del sol. Su arco seguía tensado, con otra flecha colocada, pero aún sin soltar. Los 2 atacantes que seguían conscientes se alejaron a toda prisa, arrastrando a su compañero aturdido. Sara se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El guerrero bajó lentamente el arco y metió la mano en una bolsa que llevaba en el cinturón. Ella se tensó, pero sus movimientos seguían siendo deliberados, nada amenazantes. En su palma extendida había una pequeña bolsa de medicinas con cuentas, cuyos motivos geométricos contaban una historia que ella aún no podía descifrar. «Soy Flecha Rápida», dijo en un inglés cuidadoso. «Tú curas a mi pueblo. Ahora yo te ayudo a curar tu camino».
La bolsa de medicina reflejó los últimos rayos de sol y sus cuentas brillaron como estrellas capturadas. Sara reconoció el trabajo artesanal. Había visto bolsas similares que llevaban las curanderas apaches. No era un regalo casual, sino un símbolo de protección y respeto. «La pluma de águila», dijo en voz baja. «Era tuya». Él asintió, una vez mirándola fijamente a los ojos. Las señales nos muestran el camino, y si sabemos escuchar. Tu corazón oye muchas voces, las costumbres apaches y las de los colonos. La buena medicina proviene de comprender ambas. Sara aceptó la bolsa de medicina, sintiendo el peso de su contenido. Hierbas que reconoció por su olor, pequeñas fichas talladas, un cristal que parecía tener luz propia. «El consejo del pueblo me ha dado 3 días», dijo, sin saber por qué le confiaba esa información. 3 días es tiempo suficiente. La voz de Flecha Rápida no dejaba lugar a dudas. «Esta noche descansa. Mañana hablaremos más». Se fundió en las sombras con tanta suavidad que podría haber sido su imaginación, de no ser por la bolsa de medicina que aún sentía cálida en la palma de la mano. En su cabaña, Sara encontró huellas recientes en el jardín, no las pesadas, botas de los colonos, sino las huellas más ligeras de unos mocasines. Cerca de la puerta había un manojo de hierbas que reconoció como poderosas plantas curativas apaches, algunas de las cuales nunca había podido encontrar por sí misma. El mensaje era claro. Había ganado algo más que un protector. Dentro, guardó la bolsa de medicinas con abalorios en su caja de madera, cuyos brillantes diseños contrastaban con las pulcras botellas de cristal. Juntos representaban la confluencia de 2 mundos, como el viaje al que ahora se enfrentaba. Sara tocó la pluma de águila que llevaba en el cuello y recordó las palabras de Flecha Veloz sobre las señales que indicaban el camino. Afuera un búho ululó 3 veces, una voz nocturna que hablaba de sabiduría ancestral. Sara enderezó los hombros, sintiendo que el manto del cambio se posaba sobre ella como un chal. 3 días para elegir su camino, 3 días para tender un puente o quemar las diferencias entre mundos. 3 días para decidir si la conexión que sentía con su misterioso guardián valía el precio que podría exigir. Sara se despertó con el olor acre del humo y el resplandor anaranjado de las llamas, reflejándose en las paredes de su cabaña. El crepitar de la leña mezclado con los sonidos de caballos y voces de hombres, susurros ásperos que transmitían intenciones asesinas. El plazo de 3 días del sheriff Burke había sido una mentira. Agarró su botiquín y su chal mientras su mente repasaba rápidamente las rutas de emergencia que había practicado. Thomas había insistido en que planificaran una noche así, cuando las redadas eran habituales. «La cabaña puede arder», le había dicho, «pero tú debes sobrevivir». Ahora, su previsión le salvaría la vida. La puerta oculta del sótano, debajo de su cama, se abrió silenciosamente gracias a sus bisagras bien engrasadas. Sara descendió justo cuando la puerta principal se astillaba hacia adentro. Arriba, unas botas pesadas resonaban en el suelo. «¡Encontradla!», ordenó la voz de Burke. «Tendrá documentos, pruebas de su relación con los apaches, y ese botiquín también es una prueba». El túnel no era gran cosa, solo un estrecho pasadizo que conducía a una salida oculta detrás de la pila de leña. Sara se arrastró por la oscuridad, impregnada del olor a tierra y los recuerdos de Thomas cavando esa vía de escape. «A veces, huir salva más que quedarse quieto», le había dicho él, «especialmente cuando corres hacia algo mejor». Pero, ¿hacia dónde corría? Ahora, el aire nocturno le golpeó la cara al salir, trayendo consigo cenizas y el sonido de la madera al romperse. Su cabaña, el hogar que había construido con Thomas, donde había curado a cientos de personas, donde había creado el trabajo de su vida.
se estaba convirtiendo en una pira funeraria. Las llamas pintaban el cielo nocturno de naranja, proyectando sombras que bailaban por el desierto como espíritus que lloraban lo perdido. Por aquí, la voz de Flecha Rápida surgió de la nada y de todas partes. Ella siguió su sombra a través de los enebros, aferrándose con fuerza a su caja de medicinas. Detrás de ellos, alguien gritó al descubrirles. Habían encontrado el túnel. Avanzaron rápidamente por un terreno que Sara conocía desde hacía años, pero que nunca había visto así, como una vía de escape en lugar de un jardín curativo. Flecha Rápida la condujo a un hueco escondido donde esperaban 2 caballos, ya ensillados. Él sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué?, susurró ella sin saber muy bien si se lo decía a Flecha Rápida o al cielo en llamas. El miedo hace que los hombres olviden su humanidad, respondió él, ayudándola a montar, pero también nos muestra quiénes la recuerdan. Aseguró la caja de medicinas a la silla con manos rápidas y seguras. Tu curación toca ambos mundos. Algunos no pueden aceptar esos puentes. El sonido de la persecución se acercaba. Sara miró por última vez su hogar en llamas. Las llamas habían alcanzado su jardín de hierbas, las plantas cuidadosamente cultivadas que habían salvado tantas vidas y que ahora alimentaban el fuego del odio. No se le escapó la ironía. La mano de Flecha Rápida le tocó el brazo. El camino que nos espera es difícil, dijo, pero no lo recorrerás sola. En sus ojos, Sara vio algo más que la fuerza de un guerrero. Vio comprensión, respeto y algo más profundo que hizo que su corazón se acelerara a pesar del peligro. La bolsa de medicinas con cuentas que llevaba en el cinturón parecía calentarle la piel, recordándole que algunos regalos se disfrazan de pérdidas. Cabalgaron sin descanso durante toda la noche, dejando atrás el resplandor de la cabaña en llamas. Sara sintió que el peso de su antigua vida se desvanecía con cada golpe de los cascos. El medallón de plata rebotaba contra su garganta, con el rostro de Thomas cerca de su corazón, incluso mientras huía hacia un futuro desconocido. El amanecer los encontró en lo alto de una zona de rocas rojas, en un cañón escondido donde el agua fluía dulce y clara. Mientras abrevaban los caballos, Swift Arrow habló de los campamentos apaches donde se honraba a los curanderos, de lugares donde la sabiduría de diferentes mundos podía mezclarse y hacerse más fuerte. Sus palabras pintaron un futuro que Sara no se había atrevido a imaginar. Tu cabaña arde, dijo él, pero tu medicina sigue viva. Tocó la caja de madera y luego su corazón. Aquí y aquí. Algunos incendios destruyen, otros dan paso a un nuevo crecimiento. Sara miró hacia el este, donde el sol naciente pintaba los acantilados con colores de esperanza. Sus manos aún olían a humo, pero estaban firmes cuando abrió la caja de medicinas. En su interior, las botellas occidentales tintineaban contra las hierbas apaches, sin que el hecho de compartir espacio las disminuyera. Quizás Swift Arrow tenía razón. Quizás este fuego quemaría las barreras entre los mundos en lugar de construirlas más altas. Nos perseguirán, dijo ella, no como una pregunta, sino como una realidad que ambos comprendían. La sonrisa de Swift Arrow reflejaba tanto la fuerza del guerrero como su gentil sabiduría. Entonces dejemos que nos persigan. Conocemos caminos que ellos no pueden seguir, medicinas que ellos no pueden comprender. Juntos crearemos nuevos caminos. Sara se enderezó en la silla de montar, sintiendo los primeros indicios de algo parecido a la libertad bajo su dolor. Por delante les esperaban la incertidumbre, el peligro y lo desconocido, pero también las posibilidades, la protección y tal vez incluso el amor. Tocó la pluma de águila que llevaba en el cuello, recordando su promesa de valentía. Juntos, asintió, y giró su caballo hacia el sol naciente.
La brújula de su padre yacía fría en la palma de su mano, con la caja de latón deslucida por décadas de uso. El cristal estaba rayado, pero transparente, y la aguja apuntaba firme hacia el norte. La había cogido instintivamente al huir de la cabaña, como último vínculo con su vida antes de la frontera. Ahora, observando a Flecha Rápida orientarse por el sol y las estrellas, se preguntaba si esos instrumentos tendrían algún significado en el nuevo mundo al que había entrado. «Tu medicina es buena», dijo Flecha Rápida, al darse cuenta de que ella observaba la brújula. «Pero la tierra habla más alto que los signos metálicos», señaló con el dedo rasgos aparentemente aleatorios. Un enebro retorcido, una peculiar formación rocosa, la forma en que volaban ciertos pájaros. Para sorpresa de Sara, mostró un interés genuino por su brújula, sin descartarla, como algunos colonos descartaban las costumbres nativas. «Diferentes caminos hacia la misma verdad», dijo ella, y vio cómo sus ojos se iluminaban con aprobación. Se habían detenido para descansar los caballos en un valle escondido, donde el sol de la mañana aún no calentaba con fuerza. Sara se ocupó de las monturas mientras Flecha Rápida exploraba, cada uno asumiendo un papel que les resultaba sorprendentemente natural. Las pezuñas de los caballos mostraban signos de la dura cabalgada nocturna, pequeñas grietas que requerían atención. Mientras trabajaba, Sara se encontró hablando con los animales como si fueran pacientes, explicándoles cada tratamiento. Flecha Rápida regresó en silencio y la encontró aplicando una cataplasma de hierbas de su botiquín. «Curas a todos los que lo necesitan», observó. «Incluso a los de 4 patas. Todo merece cuidados», respondió ella, y luego dudó, antes de añadir: «Mi marido Thomas me enseñó eso. Decía que la más mínima bondad se propaga como las ondas de una piedra que cae en agua tranquila». Swift Arrow asintió y se sentó a su lado con la gracia fluida que ella asociaba con él. «Tu Thomas era sabio. Nuestras historias dicen lo mismo, que toda la vida está conectada, como los hilos de una telaraña. Si tiras de uno, todos los demás se mueven». La mención de las historias despertó la curiosidad de Sara. «¿Me cuentas una? ¿Una historia de tu pueblo?» Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Algunas historias no deben compartirse, aun fuera de la tribu, pero...» Lo pensó un momento y luego comenzó a hablar con el tono mesurado de un narrador nato. «Había una vez una curandera que amaba a B, un guerrero de otro clan. Sus pueblos eran enemigos, pero ella vio más allá de las apariencias y descubrió la verdad de su corazón». Sara escuchaba, cautivada no solo por la historia, sino por la forma en que la contaba, eligiendo cada palabra con cuidado y con un respeto por la tradición evidente en su voz. La historia hablaba de puentes tendidos entre pueblos divididos, de sabiduría encontrada en lugares inesperados. No pudo evitar ver paralelismos con su propia situación. El repentino silencio de los pájaros interrumpió el relato. Flecha Rápida se puso en pie en un instante, con el arco preparado. «Jinetes», susurró. «6, quizás 7, siguen nuestro rastro». Sara recogió rápidamente sus provisiones, con la eficiencia que le daban los años de emergencias médicas. Guardó la brújula en un bolsillo cercano al corazón. «¿Nos siguen?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Lo intentan». Un atisbo de orgullo guerrero tiñó su voz. «Pero leen las señales como los niños leen las estrellas. Solo ven los puntos más brillantes y se pierden los patrones más profundos». Aún así, montaron rápidamente y Flecha Rápida los guió a través de un laberinto de cauces secos y estrechos cañones. Sara se encontró aprendiendo a leer el terreno como él, tomando nota de los puntos de referencia y entendiendo por qué elegía unos caminos en lugar de otros. Cuando cruzaron un terreno rocoso que no dejaría huellas, sintió una chispa de triunfo.
Cabalgaron durante las horas más calurosas del día, deteniéndose solo cuando los caballos necesitaban descansar. En una arboleda protegida, Sara volvió a comprobar la brújula, más por costumbre que por necesidad. Flecha rápida. La observaba con tranquila diversión. «El norte no siempre es el camino a casa», dijo en voz baja. «Hogar», saboreó Sara. «Ya no estoy segura de dónde está». Él le tocó la mano brevemente, con una mano cálida y callosa. «El hogar no siempre es un lugar. A veces es un camino que recorremos con otra persona». La aguja de la brújula. Se movió con ella cuando se volvió para mirarlo, pero por primera vez en su vida, Sara no se sintió perdida, a pesar de no tener un destino fijo. Pensó en su cabaña en llamas, en la vida que había dejado atrás. La brújula había guiado a su padre a través de Estados Unidos y había llevado a su familia a la frontera. Ahora tal vez la guiaría a un hogar diferente. «Siguen detrás», dijo ella, al oír el eco de unos cascos lejanos en las paredes del cañón. El rostro de Flecha Rápida no mostraba miedo, solo una tranquila determinación. «Entonces les daremos un camino más largo que seguir. El desierto enseña paciencia a quienes quieren cruzarlo demasiado rápido». Mientras volvían a montar, Sara acarició la brújula de su padre a través del vestido. Algunos instrumentos medían la distancia, otros la dirección, pero la verdadera medida de su viaje, empezaba a comprender, estaría en el espacio entre los latidos del corazón, en la confianza que crecía entre dos personas de mundos diferentes. Los antiguos petroglifos emergieron de la oscuridad cuando el amanecer tocó las paredes del cañón, contando historias en el lenguaje de la piedra y la sombra. Sara desmontó, atraída por las imágenes desgastadas. Espirales, figuras humanas, animales que parecían bailar con la luz cambiante. Flecha Rápida la observó acercarse a la pared con aprobación, fijándose en que se detuvo antes de tocar los símbolos sagrados. «Nuestros antepasados dejaron aquí su sabiduría», dijo con voz suave y reverente. «Cada marca es una enseñanza, un recuerdo, una plegaria». Señaló una serie de círculos concéntricos. «Esto habla de la gran sequía, cuando el pueblo aprendió a encontrar agua en las profundidades de la tierra». Su mano se desplazó hacia una línea de ciervos que se transformaban en pájaros. «Esto habla de cómo todos los seres comparten un mismo espíritu, cambiando de forma, pero sin morir nunca realmente». Sara estudió las imágenes, viéndolas a través de su formación científica y su nuevo entendimiento. «Como la curación», sugirió. «El cuerpo cambia de forma, de la enfermedad a la salud, pero el espíritu permanece». La sonrisa de Flecha Rápida reveló que había comprendido algo importante. «Estás empezando a ver con ojos apaches. Estas enseñanzas han guiado a nuestros curanderos durante generaciones». Se tocó el pecho, donde colgaba su bolsa de medicinas. «Algunas sabidurías no necesitan palabras». Un eco lejano de cascos interrumpió su lección. Swift Arrow se tensó, escuchando. «Están más cerca de lo que esperaba». «Ven». La condujo más adentro del cañón, donde las paredes se estrechaban y los petroglifos se hacían más numerosos. «Ahora entramos en terreno sagrado. Pocos forasteros han visto estos lugares». El aire se volvió más fresco, cargado con el aroma de la salvia y la piedra antigua. Sara se sintió observada, no por ojos humanos, sino por algo más antiguo, algo que había sido testigo de siglos de paso humano por este corredor sagrado. Su medallón de plata parecía latir contra su garganta, como si respondiera al poder del lugar. «Detente», ordenó Swift Arrow de repente, levantando la mano. Delante de ellos, un rayo de sol atravesaba la penumbra del cañón, iluminando una pared cubierta de huellas de manos rojas y blancas. «Nuestros antepasados marcaron este límite. Antes de cruzar, debemos pedir permiso». Sacó una pequeña bolsa de ocre amarillo y lo mezcló cuidadosamente con agua de su cantimplora. Con movimientos expertos,
Pintó símbolos en la frente de ambos, marcas protectoras que Sara reconoció de sus interacciones con las curanderas apaches. Los espíritus te conocen como sanadora, explicó, pero debemos mostrar respeto por su territorio. Comenzó a entonar un canto en apache, cuyas palabras resonaban en las paredes del cañón. Sara cerró los ojos y sintió las vibraciones de su voz en los huesos. El momento se rompió con el estallido de un disparo. La bala rebotó en la roca, muy por encima de ellos, seguida de gritos furiosos. Sus perseguidores habían encontrado la entrada del cañón. ¡Rápido!, gritó Swift Arrow. Pero sus movimientos seguían siendo deliberados, respetuosos, incluso en la prisa. Condujeron sus caballos por la parte más estrecha del cañón, donde las paredes se cerraban tanto que tuvieron que avanzar en fila india. Sara oyó más disparos, pero parecían amortiguados, lejanos, como si las propias rocas los protegieran. Salieron a un valle escondido que dejó a Sara sin aliento. Un manantial brotaba de la roca viva, rodeado de una vegetación que parecía imposible en el desierto. Más petroglifos cubrían las paredes, pero estos eran diferentes. Mostraban ceremonias de curación, patrones de estrellas y símbolos que Sara reconoció de su bolsa de medicinas. Un lugar sagrado de curación, explicó Flecha Veloz mientras daban de beber a los caballos. El pueblo ha venido aquí desde los primeros tiempos. Oscureció el horizonte. Nuestros perseguidores no pueden seguirnos directamente. Los espíritus confundirán su camino y los llevarán en círculos. Sara tocó su medallón de plata y luego la bolsa de medicinas con cuentas que llevaba en el cinturón. Estos petroglifos, dijo, son como mis textos médicos, registran conocimientos que salvan vidas. Sí, respondió Swift Arrow, con tono de aprobación. ¿Lo entiendes? Diferentes marcas, mismo propósito. Recogió un poco de agua del manantial en un recipiente de arcilla decorado con símbolos curativos. Toma esto. El agua de este lugar tiene poder. Úsala con prudencia en tus medicinas. El sonido de la persecución se había desvanecido, sustituido por la suave música del manantial y el susurro del viento a través de los antiguos pasadizos. Sara volvió a estudiar los petroglifos y ahora veía cómo formaban una historia continua de curación, enseñanza y transformación. Al igual que ella, aquellos antiguos artistas habían tratado de preservar la sabiduría que unía los mundos visible e invisible. «Deberíamos descansar aquí», decidió Flecha Veloz. «Los espíritus nos protegerán». Tocó una de las huellas de manos en la pared y sus dedos encajaron perfectamente en el antiguo contorno. Existen algunos santuarios más allá del alcance del odio. La pipa sagrada de la paz pasó de mano en el círculo del consejo, con su cazoleta tallada que representaba las 4 direcciones sagradas. Sara observó cómo se desarrollaba el ritual, consciente de la extraordinaria naturaleza de su presencia allí. Pocos blancos habían presenciado jamás el funcionamiento interno del Consejo Apache, y menos aún habían sido invitados a participar. Lobo Gris, con el rostro curtido como las paredes del cañón, sostuvo la pipa más tiempo que los demás. El humo se elevaba en espirales mientras estudiaba a Sara, con ojos que parecían penetrar en su alma. «Traes problemas a nuestro pueblo». «Flecha Veloz», dijo finalmente con voz cargada de autoridad. «Los colonos no dejarán de perseguir a quien creen que los ha traicionado». La pipa siguió su recorrido por el círculo. Corriente, la joven madre a la que Sara había ayudado, habló a continuación. «Tiene manos curativas. Cuando mi hijo enfermó, utilizó tanto su medicina como la nuestra. 2 fuerzas unidas en una sola». Sus palabras tenían peso, pero los demás miembros del círculo se movieron inquietos. Caballo Negro, un guerrero con cicatrices recientes de las balas de los colonos, rechazó la pipa cuando llegó a él. Los ojos blancos solo traen muerte. Sus promesas se convierten en veneno. Su presencia atrae a sus soldados.
Sus palabras provocaron murmullos de acuerdo entre varios otros. Flecha Rápida recibió la pipa con la ceremonia adecuada, pero Sara vio tensión en sus hombros. «La he observado durante muchas lunas», dijo, con el tono formal de los discursos del consejo. «Ella une mundos que creíamos imposibles de unir. Cuando otros se alejaron, ella sanó. Cuando otros mostraron odio, ella mostró sabiduría». La pipa llegó a manos de Sara. Había aprendido a manejarla correctamente de Flecha Rápida durante el viaje hasta allí, sabiendo que este momento llegaría. La suave madera le resultaba cálida al tacto, llena de vida gracias a las plegarias de quienes la habían sostenido. Antes, aspiró el humo sagrado tal y como le habían enseñado, y lo exhaló lentamente mientras ordenaba sus pensamientos. «Me presento ante vosotros como sanadora y como alumna», comenzó, con voz clara en el silencio del tipi. «Mis medicinas funcionan junto con las tuyas, ni más fuertes ni más débiles, sino partes diferentes de la misma curación». Tocó la bolsa de medicinas con cuentas que llevaba en el cinturón. «He aprendido que la sabiduría no conoce fronteras, que el sufrimiento habla en todos los idiomas». Los ojos del lobo gris se entrecerraron al oír sus palabras. Bonitas palabras, pero las palabras son viento. Muéstranos la verdad. Sara buscó su caja de medicinas de madera con movimientos deliberados. Sacó un pequeño frasco de tintura de corteza de sauce y un manojo de hierbas curativas apaches. «Cuando la fiebre ataca, esta medicina», levantó el frasco, «y esta otra», levantó las hierbas, «funcionan mejor juntas que por separado. Como tu pueblo y el mío podrían trabajar juntos si dejáramos a un lado el miedo». Black Horse escupió al fuego. «Y cuando vengan los soldados, cuando quemen nuestros campamentos y roben a nuestros hijos, ¿tus bonitas medicinas curarán esas heridas?» «Los soldados no son mi pueblo», respondió Sara con firmeza. «Al igual que los asaltantes que atacan los asentamientos, no son todos apaches. Yo elijo curar, tender puentes en lugar de quemarlos». La pipa de la paz había completado su círculo y volvió a Grey Wolf. La estudió pensativamente, trazando con los dedos los símbolos tallados. «Los espíritus hablan a través de muchas voces», dijo por fin, «a través del viento y el agua, a través de las hierbas y las piedras». Sus ojos se encontraron con los de Sara, y a veces, a través de aquellos que menos esperamos. Se volvió hacia Flecha Rápida. «Si la traes aquí, asumes la responsabilidad. Sus enemigos se convierten en los tuyos». «Lo acepto», respondió Flecha Rápida sin dudar. «¿Y tú?», dijo Lobo Gris, dirigiéndose directamente a Sara. «¿Te quedarás entre nosotros? ¿Aprenderás nuestras costumbres? ¿Guardarás nuestros secretos? ¿No serás ni totalmente blanca ni totalmente apache, sino algo intermedio?» Sara sintió el peso de todas las miradas del círculo del consejo. Su medallón de plata parecía pesado contra su garganta, con el rostro de Thomas cerca de su corazón. ¿Qué pensaría él de este momento? Recordó sus palabras sobre los puentes, sobre el valor para cruzarlos. «Me quedaré», dijo con firmeza. «No para convertirme en apache, sino para aprender de vosotros, para compartir lo que sé, para ayudar a construir el entendimiento entre nuestros pueblos». Grey Wolf guardó silencio durante un largo momento, mientras el humo se elevaba entre ellos como una plegaria. Finalmente, asintió con la cabeza. «La pipa de la paz ha escuchado tus palabras. Los espíritus juzgarán su veracidad». Miró alrededor del círculo. «Puede quedarse bajo la protección de Flecha Rápida, pero...» Su voz se endureció. «Si su presencia trae la muerte a nuestro pueblo, ambos responderán ante el consejo». Caballo Negro y sus seguidores abandonaron el tipi sin decir nada, mostrando claramente su desaprobación. Pero Corriente Rápida se adelantó y tomó las manos de Sara entre las suyas. «Bienvenida, hermana de dos mundos»,
dijo en voz baja. Tu camino no será fácil, pero no lo recorrerás sola. Cuando el consejo se dispersó, Flecha Rápida tocó ligeramente el hombro de Sara. Has hablado bien, dijo con orgullo en su voz. La pipa de la paz llevará tus palabras a los espíritus. Ellos las recordarán. Sara observó cómo el humo sagrado se disipaba en el aire de la tarde, llevando consigo su promesa a esta nueva vida, a este nuevo camino. El veredicto del consejo no le pareció un final, sino un comienzo, una puerta que se abría a posibilidades que nunca había imaginado. El vestido ceremonial yacía sobre las túnicas de Sara como una historia, esperando a ser contada. Hecho, de piel de ciervo curtida, estaba adornado con intrincados abalorios que reflejaban la luz de la mañana, motivos de plantas curativas y símbolos sagrados que Sara apenas empezaba a comprender. Morningstar, la hermana de Swift Arrow, había trabajado en él en secreto durante semanas. Para la ceremonia de bendición, explicó Morningstar, con un inglés cuidadoso pero claro, cuando recibas tu nombre medicinal apache. Sus dedos trazaron los patrones de abalorios. Cada símbolo representa tu camino, la espiral para el aprendizaje, las flechas cruzadas para la protección, la estrella de la mañana para los nuevos comienzos. Sara tocó el vestido con reverencia, sintiendo las plegarias cosidas en cada puntada. En el mes transcurrido desde el veredicto del consejo, había aprendido a ver esos regalos por lo que realmente eran. No solo objetos, sino puentes entre mundos, manifestaciones físicas de la aceptación. Las mujeres me dicen que aprendes. ¡Rápido!, continuó Morningstar, observando la reacción de Sara. Que tus manos conocen las antiguas costumbres de recolectar hierbas y preparar medicinas. Dicen que quizá tuviste sueños apaches en tu vida anterior. Sara sonrió ante el cumplido, recordando las horas que había pasado aprendiendo de las mujeres de la tribu. Le habían enseñado sus métodos de curación, no solo con hierbas y cataplasmas, sino con canciones y ceremonias que tocaban el espíritu mientras la medicina tocaba el cuerpo. A cambio, ella había compartido sus conocimientos sobre los tratamientos occidentales, creando combinaciones que resultaron más eficaces que cualquiera de las dos tradiciones por separado. Swift Arrow te observa, dijo Morningstar de repente, con sus ojos oscuros llenos de complicidad. No solo como un protector, sino como un hombre ve a una mujer que cautiva sus pensamientos. Sara sintió que le subían los colores a las mejillas, pero no lo negó. Había sentido su mirada siguiéndola mientras trabajaba entre la gente. Había visto algo más profundo que el deber en sus ojos cuando hablaban. El medallón de plata que llevaba en el cuello parecía más ligero últimamente, como si el recuerdo de Thomas bendijera este nuevo florecimiento de sentimientos. «El vestido está listo», dijo Morningstar, poniéndose de pie. «Esta noche te prepararemos para la ceremonia de mañana». Se detuvo en la entrada del tipi. «Mi hermano es un buen hombre, fuerte pero gentil. Él ve en ti lo que muchos no pueden ver, un espíritu que baila entre mundos sin perder el rumbo». Después de que se marchara, Sara se abrazó el vestido y se miró en el pequeño espejo que había guardado de su cabaña. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había huido de Mesa Creek. Tenía la piel más morena por el sol, sus movimientos eran más seguros y sus ojos reflejaban una nueva sabiduría. Fuera, oyó la voz de Swift Arrow mientras hablaba con el grupo de cazadores. Desde que el consejo lo aceptó, él seguía siendo su protector oficial, pero su relación había evolucionado hacia algo más profundo y complejo. Él le enseñó a leer las sutiles señales de la tierra, a moverse en silencio entre las sombras, a comprender la forma apache de ver el mundo como una red de vidas interconectadas. Ella también le había enseñado a él, compartiendo sus conocimientos de medicina occidental y explicándole los principios científicos que había detrás de sus tratamientos, mientras aprendía cómo estos complementaban las tradiciones curativas apaches.
Sus conversaciones solían prolongarse hasta bien entrada la noche, y iban mucho más allá de la medicina, tocando temas como la filosofía, las creencias y la naturaleza misma de la existencia. El sonido de caballos que se acercaban interrumpió sus pensamientos. A través del agujero para el humo del tipi, vio a unos jinetes que se acercaban a toda velocidad. Eran exploradores que regresaban con noticias. Swift Arrow salió a su encuentro y cambió de postura al escucharles. Cuando se volvió hacia el tipi, su rostro estaba serio. «Soldados», dijo sin preámbulos al entrar, «una gran patrulla que se dirige hacia aquí, y con ellos…» titubeó. «Los colonos de Mesa Creek», concluyó Sarah. Sabía que este día llegaría. Swift Arrow asintió. «Burke los lidera. Siguen nuestro antiguo rastro, pero aún les quedan 2 días». Sus ojos se posaron en el vestido ceremonial. «La ceremonia de bendición debe continuar», dijo Sarah con firmeza. «No dejaré que el miedo domine nuestras decisiones». Tocó los abalorios del vestido. «Tu pueblo me ha aceptado, me ha enseñado, ha confiado en mí. No traicionaré eso huyendo». Algo brilló en los ojos de Swift Arrow. Orgullo, admiración y quizá algo más. Se acercó y levantó la mano para tocar el medallón de plata que ella llevaba en el cuello. «Ahora llevas 2 medicinas», dijo en voz baja, «la antigua y la nueva, como tu corazón, que late con 2 ritmos». Sarah sintió el calor de su mano a través del fino metal y su pulso se aceleró. Quizá eso es lo que necesitan nuestros pueblos, corazones que comprendan más de una forma de latir. El momento se prolongó entre ellos, lleno de posibilidades, tácitas. Entonces Flecha Rápida dio un paso atrás, reafirmando su disciplina de guerrero. «Descansa», dijo. «Mañana recibirás tu nombre medicinal. Después…» Sus ojos se encontraron con los de ella. «Después afrontaremos juntos lo que venga». Sarah asintió, con la mano aún sintiendo el calor fantasmal de su tacto. El vestido ceremonial parecía brillar a la luz de la tarde, con sus diseños de cuentas contando una historia aún por desarrollar, la historia de 2 mundos que se encontraban, no en conflicto, sino en el espacio sagrado entre los latidos del corazón, donde podían crecer nuevos sueños. El atrapasueños tomó forma, entre ellos a la luz de la luna del cazador, con su aro de sauce, formando un círculo perfecto mientras sus manos trabajaban juntas. Sarah observó cómo los dedos de Flecha Rápida entrelazaban los tendones en una intrincada red, con cada movimiento preciso y decidido. Él había sugerido que lo hicieran, juntos, una enseñanza que se convirtió en algo más íntimo a medida que avanzaba la noche. «La red atrapa los malos sueños», explicó, guiando las manos de ella en el patrón de tejido, dejando que solo los buenos lleguen al durmiente. Su tacto se prolongó más de lo necesario, transmitiéndole calor a los dedos de ella. Pero es más que eso. Muestra cómo toda la vida está conectada, cómo cada hilo depende de los demás para tener fuerza. Sarah añadió un trozo de turquesa de su caja de medicinas al centro de la red. «Como tu pueblo y el mío», dijo en voz baja, «conectados, lo veamos o no». La ceremonia de bendición la había transformado esa mañana. Ahora llevaba su nombre Apache, la que une mundos, junto con el vestido ceremonial. Los ancianos de la tribu le habían pintado símbolos sagrados en la cara y las manos, marcándola como sanadora y estudiante de sus costumbres. Incluso Black Horse había participado, aunque sus ojos aún mostraban recelo. Swift Arrow entrelazó una pluma de halcón en los hilos del atrapasueños. «Esta luna se llama Luna del Cazador», dijo, con voz que adquiría el ritmo de un cuento. «Nuestras leyendas dicen que es cuando los espíritus se acercan más a la tierra, cuando las fronteras entre los mundos se vuelven más delgadas. Como esta noche,
preguntó Sara, consciente de cómo se había reducido la distancia entre ellos mientras trabajaban, con los hombros casi tocándose. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, reflejando la luz de la luna. Sí, como esta noche. El medallón de plata que llevaba en el cuello parecía latir al ritmo de los latidos acelerados de su corazón. Sara lo tocó, un gesto que se había vuelto más contemplativo que doloroso. Thomas lo entendería, dijo tanto para sí misma como para Flecha Rápida. Siempre decía que el amor consistía en construir puentes, no muros. La mano de Swift Arrow cubrió la de ella, que descansaba sobre el medallón. Tú, Thomas, eras sabio. Nuestra gente cree que el amor trasciende la muerte, que los que han cruzado al otro lado se alegran cuando los que se quedan atrás encuentran una nueva felicidad. El atrapasueños que había entre ellos estaba casi terminado, con su red brillando a la luz de la luna. Sara añadió la última cuenta, una pequeña perla que había sido de su madre. 2 tradiciones, dijo ella, entretejidas en algo nuevo. Como nosotros. La pregunta de Flecha Rápida quedó suspendida en el aire nocturno, cargada de significado. Antes de que Sara pudiera responder, se oyó un grito procedente de los centinelas. Flecha Rápida se puso en pie al instante, con el arco en la mano, pero solo era un grupo de cazadores que regresaba, con el éxito marcado por los ciervos que llevaban. La intensidad del momento se rompió, pero algo había cambiado entre ellos. Mientras terminaban el atrapasueños, sus manos se tocaban con más frecuencia, cada contacto transmitiendo mensajes tácitos. Flecha Rápida lo colgó a la entrada del tipi de Sara, con la red reflejando la luz de las estrellas. «Mañana debo liderar una partida de exploración», dijo. «Los soldados se mueven más rápido de lo que pensábamos. Burke los está presionando mucho». Sara asintió, con el ceño fruncido por la preocupación. No se detendrá. No puede permitírselo, no con lo que cree que sé sobre los tratos de la colonia con los apaches. Lo que sabes realmente lo destruiría, asintió Swift Arrow. Los tratados falsos, las promesas incumplidas, las incursiones que culpó a nuestro pueblo para justificar la toma de más tierras. La verdad es una medicina poderosa, dijo Sara, pero, como todas las medicinas fuertes, puede curar o dañar dependiendo de cómo se use. Swift Arrow le acarició la mejilla con los dedos callosos, suaves contra su piel. «Ahora hablas con sabiduría apache», dijo en voz baja. «La ceremonia de bendición solo ha confirmado lo que ya había en tu corazón». Sara se inclinó hacia él, sintiendo que las últimas barreras entre ellos se disolvían como la niebla matinal. «Quédate», susurró. «Esta noche, quédate conmigo». Él la rodeó con el otro brazo por la cintura y la atrajo hacia sí. «La gente dice que caminamos entre 2 mundos», murmuró. «Quizá es ahí donde estábamos destinados a encontrarnos». El atrapasueños se balanceó con la brisa nocturna cuando sus labios se encontraron, y su red proyectó intrincadas sombras a la luz de la luna. Sara sintió la bendición de Thomas en el peso del medallón de plata. Sintió la aprobación de los espíritus en el susurro del viento a través del agujero de humo de la tienda. 2 mundos se encontraron en su abrazo, sin chocar, sino mezclándose, como arroyos que se unen para formar un río más fuerte. Más tarde, mientras yacían envueltos en mantas, con el atrapasueños protegiendo su sueño, Sara recorrió con los dedos las cicatrices del hombro de Swift Arrow, marcas dejadas por las balas de los colonos años atrás. «¿Podrá haber alguna vez paz entre nuestros pueblos?», preguntó ella. Él la atrajo hacia sí, con el corazón latiendo con fuerza contra su mejilla. «La paz comienza en pequeños momentos», dijo, «en corazones que aprenden a latir al unísono. El resto viene después, como el agua que encuentra su camino a través de la piedra». Afuera, la luna del cazador navegaba entre estrellas que no conocían fronteras entre los pueblos.
La red del atrapasueños atrapaba su luz, transformándola en patrones que hablaban de esperanza, de unidad, de amor capaz de salvar los abismos más profundos. La flecha rota yacía a los pies de Sara, con el astil partido en dos, símbolo apache de la confianza traicionada. Black Horse se plantó ante el círculo del consejo, con el rostro pintado para la guerra y la voz cargada del peso de agravios acumulados durante mucho tiempo. «Ella trae la muerte a nuestro pueblo», proclamó señalando a Sara. «Incluso ahora los soldados se acercan a nuestras tierras sagradas, y con ellos vienen los colonos que nos odian, liderados por el antiguo pueblo de esta mujer». Flecha Rápida llevaba 3 días fuera con el grupo de exploración. En su ausencia, el delicado equilibrio dentro de la tribu se había alterado. Caballo Negro y sus seguidores se habían vuelto más audaces, y sus susurros se habían convertido en gritos. «¡Mirad!», exclamó Caballo Negro, levantando un trozo de papel, un despacho militar que Sara reconoció con un escalofrío. «Encontrado en un mensajero muerto. Ofrecen el perdón a cualquiera que ayude a capturar a la bruja y a su conspirador apache. Prometen la paz si los entregamos a ambos». Los murmullos se extendieron entre los reunidos. Sara sintió el peso del cambio, de lealtades en las miradas que evitaban la suya. Incluso Running Stream parecía preocupada y abrazaba con más fuerza a su bebé. Grey Wolf permanecía en silencio, mientras el humo de su pipa se elevaba como plegarias hacia el cielo vespertino. Cuando finalmente habló, sus palabras cayeron como piedras. «Enséñanos ese papel». Sara observó cómo el despacho pasaba de mano en mano. Sabía lo que contenía. Había visto documentos similares durante su estancia en Mesa Creek. Las promesas serían vacías, los indultos no valdrían nada, pero el miedo era una medicina poderosa que hacía que la verdad se volviera amarga en la boca. Morning Star apareció a su lado y le puso algo en la mano, la bolsa de medicinas de Swift Arrow. «Mi hermano ha vuelto», susurró. «Pero hay traición. Black Horse envió jinetes a los soldados anoche. La flecha rota a los pies de Sara parecía acusarla. Todos sus esfuerzos por tender puentes entre mundos, por curar heridas antiguas, ahora amenazaban con traer la destrucción a estas personas que la habían acogido». Pensó en el atrapasueños que colgaba en su tipi, en el vestido ceremonial que marcaba su aceptación, en la pipa de la paz que había escuchado sus promesas. «Hablaré», dijo, levantándose. El círculo del consejo se quedó en silencio. «Desde que llegué aquí, he aprendido que la medicina es más que hierbas y vendajes. Es sabiduría transmitida de generación en generación. Es confianza entre el sanador y el paciente». Levantó la bolsa de medicina de Flecha Rápida. «Es amor lo que ve más allá del color de la piel o el idioma de las oraciones». Black Horse escupió al fuego. «Bonitas palabras de lengua viperina. ¿Tus palabras detendrán las balas? ¿Evitarán que nuestros hijos vayan a las escuelas de soldados?» «Los soldados vienen por mentiras», replicó Sara. «Mentiras contadas por hombres como el sheriff Burke, que culpan a los apaches de sus propios crímenes. Sé la verdad sobre las incursiones organizadas para robar tierras, sobre los tratados quebrantados antes de que se secara la tinta». «¿La verdad?». La risa de Black Horse fue amarga. «La verdad es la flecha a tus pies. La verdad es el precio por tu cabeza. La verdad es que tu presencia nos condena a todos». Una conmoción en el borde del círculo interrumpió su diatriba. Entró, Flecha Rápida, con el rostro oscuro por el polvo del camino y la ira. Detrás de él, 2 de los jóvenes guerreros de Caballo Negro eran retenidos por el grupo de exploradores, con la culpa evidente en sus ojos bajos. «Hablad», les ordenó Flecha Rápida. El más joven rompió el silencio. «Caballo Negro nos envió al campamento de los soldados», confesó. «Nos obligó a decirles dónde encontrar el valle.
El consejo estalló en gritos y acusaciones. Lobo Gris levantó la mano para pedir silencio. —¿Cuánto tiempo? —preguntó. —Los soldados marcharán al amanecer —respondió Flecha Rápida. Burke los lidera, con 40 hombres y rastreadores. Los ojos de Lobo Gris se entristecieron al mirar a Caballo Negro. —¿Traicionarías a tu propio pueblo? ¿Romperías la confianza sagrada? Yo protejo a nuestro pueblo. La voz de Caballo Negro se elevó, protegiéndoles, dándoles lo que quieren. La mujer blanca y el traidor que la ama, 2 vidas para salvar a muchos. Swift Arrow tensó el arco antes de que nadie pudiera moverse, apuntando a Caballo Negro en el corazón. —Hermano, levántala. Mano contra hermano —dijo en voz baja—. La herida más antigua, el veneno más profundo. —¡Basta! La voz de Grey Wolf retumbó como un trueno. —No se derramará sangre en el círculo del consejo. Miró a Sara, luego a Flecha Rápida. —Pero debéis iros, ahora. Coged lo que necesitéis y marchaos. El pueblo debe trasladarse a las tierras de invierno antes de tiempo este año. Sara sintió que la mano de Flecha Rápida buscaba la suya, fuerte y segura. La flecha rota yacía entre ellos y Caballo Negro, una línea trazada, una confianza rota, una decisión tomada. Estrella Matutina le puso un paquete en los brazos. El vestido ceremonial, el atrapasueños, su caja de medicinas. Ve con los espíritus, le susurró. Tu amor ilumina un camino que otros podrán seguir. Mientras abandonaban el círculo del consejo, Sara oyó a Grey Wolf comenzar la antigua plegaria por los pueblos divididos. La flecha rota permaneció donde había caído, un recordatorio de que algunos puentes tenían un precio y de que los nuevos caminos a menudo comenzaban donde los antiguos se rompían. Los conchos plateados de la brida del caballo de Swift Arrow reflejaban la luz de la luna mientras cabalgaban, cada destello como un faro en la oscuridad. La brida era una reliquia familiar, transmitida de generación en generación de guerreros, y sus adornos contaban historias de batallas y honores ganados. Ahora los guiaba a través de cañones envueltos en sombras, y el caballo respondía al más leve toque sobre el cuero antiguo. —Al norte —dijo Flecha Rápida en un susurro apenas audible—. A las tierras altas. Los soldados no nos seguirán hasta allí, no con el invierno acercándose. Su mano libre cubrió la de ella, que descansaba sobre su cintura. Incluso en plena huida, su tacto transmitía fuerza y seguridad. Detrás de ellos, el fuego se encendió en una lejana cresta, la señal apache para avisar de intrusos en sus tierras. Los soldados habían llegado temprano, cabalgando sin descanso durante toda la noche, y en algún lugar entre el ejército y la tribu cabalgaba Black Horse con sus guerreros, persiguiendo a los amantes que supuestamente habían traicionado a su pueblo. La brida del caballo tintineaba suavemente mientras avanzaban con cautela por un estrecho caucho. Sara sentía cada sonido como un martillazo, segura de que atraería a sus perseguidores. Pero la confianza de Flecha Rápida en su montura nunca flaqueó. El caballo y el jinete se movían como uno solo, siguiendo caminos invisibles para los ojos de Sara. «Tu pueblo», comenzó a decir ella, pero Flecha Rápida negó con la cabeza. «Nuestro pueblo», la corrigió. «Tú llevabas el vestido ceremonial, recibiste tu nombre medicinal. La flecha rota no puede deshacer estas cosas». Un disparo resonó en la oscuridad y la bala pasó silbando como una avispa enfurecida. Flecha Rápida giró el caballo detrás de un saliente de piedra mientras se oían más disparos. Sara reconoció el sonido agudo de los rifles del ejército, diferente al de las armas más antiguas que llevaban los colonos. «Burke debe de haber dividido sus fuerzas», dijo, recordando las tácticas del sheriff en otras persecuciones. «Nos está empujando hacia el cañón sin salida». Swift Arrow se rió con suavidad pero con fiereza. «Caza con los ojos blancos. Solo ve lo que espera ver. Mira
Aflojó las riendas y susurró palabras apaches de poder al oído del caballo. El animal aguzó las orejas, como si lo entendiera. Cuando Swift Arrow dio la señal, salieron disparados de su escondite, pero no hacia el refugio que esperaban encontrar en el cañón, sino por un acantilado que parecía infranqueable. Las pezuñas del caballo encontraron apoyo donde no debería haberlo, y la plata de la brida reflejó la luz de las estrellas mientras subían por lo que parecía una pared vertical. Detrás de ellos se oyeron disparos confusos, órdenes gritadas y contraordenadas, mientras sus perseguidores perdían el rastro. «Mi abuelo hizo esta brida», dijo Flecha Rápida, mientras se detenían para descansar el caballo en una grieta oculta. «Él fue el primero en encontrar este camino, huyendo de los soldados mexicanos que creían tenerlo atrapado. El caballo que llevaba esta brida le mostró el camino. Sus dedos trazaron los intrincados diseños grabados en el cuero. Desde entonces, ha llevado a nuestro pueblo a salvo en numerosas ocasiones». Sara tocó la superficie desgastada de Mindonestui, la brida sintiendo las historias tejidas en su tejido. «Como tu guía me llevó a salvo», dijo en voz baja, «cuando todos los demás me habrían visto atrapada». Otra señal de fuego se encendió al este. Los guerreros de Black Horse se acercaban. El caballo se movió nervioso, sintiendo la tensión en las hebras plateadas que lo unían a las manos de Swift Arrow. «Esperarán que vayamos hacia el norte», dijo Swift Arrow pensativo. «Hacia las tierras altas, como dije antes». Se volvió hacia Sara con los ojos brillantes a la luz de las estrellas. «¿Confías en mí?» «Con mi vida», respondió ella sin dudar. «Con mi corazón». Entonces él la besó con intensidad y rapidez antes de girar el caballo hacia el sur, de vuelta a las tierras de las que habían huido. A veces, el camino más seguro pasa por el corazón del peligro, dijo. Black Horse piensa ahora como Burke, solo ve lo que espera ver. La brida de plata tintineó suavemente mientras descendían, encontrando senderos que se materializaban en la roca, aparentemente sólida. Pasaron 2 veces a pocos metros de los grupos de búsqueda, con el caballo avanzando tan silencioso como el humo, guiado por el toque seguro de Swift Arrow sobre el cuero antiguo. El amanecer los encontró en un lugar que Sara reconoció, el cañón sagrado donde había visto por primera vez los petroglifos. «Los soldados ya habrán registrado este lugar», explicó Swift Arrow. «Y Black Horse no pensará en buscar en un lugar tan obvio». La brida del caballo captó los primeros rayos de sol cuando desmontaron, y sus motivos plateados complementaban de alguna manera el antiguo arte rupestre que los rodeaba. Sara la tocó por última vez antes de que Swift Arrow llevara al caballo al agua. «Gracias», susurró tanto a la brida como al caballo, comprendiendo ahora cómo la sabiduría apache veía el espíritu y el propósito en todas las cosas. El suave tintineo de la brida pareció responder, una promesa de que el camino que tenían por delante, aunque difícil, les llevaría a buen puerto. La bolsa de tabaco sagrado parecía latir con su propio corazón cuando Flecha Rápida la abrió, con cuidado en la oscuridad previa al amanecer. Hecha con la piel de la garganta de un puma, contenía el tabaco medicinal más poderoso de la tribu, que solo se utilizaba en momentos de gran necesidad. Ahora, al oír los caballos acercándose a su santuario desde ambas direcciones, supo que había llegado el momento. «Este tabaco habla directamente a los espíritus», explicó, midiendo las hojas sagradas con movimientos precisos. «Cuando se fuma en la oscuridad, muestra caminos ocultos a la vista ordinaria». Sus ojos se encontraron con los de Sara, pero hay un riesgo. Las visiones que provoca pueden abrumar a quienes no están preparados. Sara lo observó preparar la pipa, recordando la ceremonia de la pipa de la paz
que la había aceptado en la tribu. Esto era diferente, más antiguo, más peligroso. ¿Qué otra opción tenemos? Los hombres de Burke nos persiguen y los guerreros de Black Horse nos acechan. El aroma dulce y penetrante del tabaco inundó el cañón sagrado cuando Swift Arrow encendió la pipa con un carbón de su hoguera cuidadosamente oculta. Dio la primera calada sagrada y exhaló el humo en las 4 direcciones antes de pasársela a Sara. «Respira profundamente», le indicó. «Deja que los espíritus te guíen». El humo le llenó los pulmones, amargo y potente. Los petroglifos que los rodeaban parecían moverse a la luz del fuego moribundo, historias antiguas que cobraban vida en las paredes rocosas. Sara sintió que su conciencia se expandía, que su percepción se extendía como ondas en agua tranquila. De repente pudo sentir a sus perseguidores con una claridad sobrenatural. Burke liderando a sus soldados por la entrada principal del cañón, Black Horse y sus guerreros descendiendo desde el borde. Pero también vio algo más, una estrecha hendidura en la roca, oculta tras una sombra que conducía a caminos desconocidos. «Ahí», susurró, señalando. Flecha Rápida asintió y ya se había puesto en marcha. El poder del tabaco le había mostrado la misma ruta de escape. Recogieron sus escasas provisiones, la caja de medicinas de ella, las armas de él y el vestido ceremonial envuelto alrededor del atrapasueños. Dejaron atrás el caballo, quitándole la brida de plata. Encontraría el camino a casa. La hendidura oculta era más estrecha de lo que había parecido en su visión alterada por el tabaco. Tuvieron que avanzar en fila india, con Sara siguiendo los silenciosos movimientos de Swift Arrow. Detrás de ellos oyeron la voz de Burke resonando en el cañón. «Están aquí, en algún lugar. Este es su lugar sagrado. Habrían vuelto aquí. Buscad en cada sombra». La hendidura se abrió a un estrecho valle que Sara nunca había visto antes, aunque creía conocer bien esos cañones. Las paredes estaban cubiertas de pictogramas antiguos, diferentes de los petroglifos, más antiguos y poderosos. La influencia del tabaco le permitió leerlos como si fueran una historia. Relatos de otros fugitivos, otros amantes que habían huido a través de este espacio sagrado. Flecha Rápida se detuvo de repente y levantó la mano en señal de advertencia. Por encima de ellos, en el borde, se recortaban las siluetas de los guerreros de Caballo Negro contra el cielo que se iluminaba. Al otro extremo del valle, los hombres de Burke se dispersaban en formación de búsqueda. «Estamos atrapados», susurró Sara, pero Flecha Rápida negó con la cabeza. «Mira», susurró. Sacó más tabaco sagrado de su bolsa de medicinas y lo esparció por el suelo, formando un dibujo que ella reconoció de los pictogramas. El viento de la mañana se llevó las hojas y las llevó hacia sus perseguidores. El poder del tabaco se extendió como ondas de calor, distorsionando el aire. Sara vio que los hombres de Burke dudaban, que sus movimientos se volvían inciertos. En el borde, los guerreros de Black Horse parecían perder la concentración, como si ya no pudieran ver lo que tenían delante. Pero el propio Black Horse luchó contra el poder de la medicina. «¡Ahí!», gritó, señalándolos directamente. «Los traidores se esconden a plena vista». El arco de Flecha Rápida cantó, lanzando una flecha que atravesó el hombro de Binotes. «Caballo Negro». No un disparo mortal, pero sí uno que lo hizo trastabillar y retroceder desde el borde. «No deseo matar a mi hermano», gritó Flecha Rápida en apache, «pero lo haré si es necesario». Los soldados abrieron fuego, y las balas rebotaron en la piedra mientras Sara y Flecha Rápida se ponían a cubierto detrás de una roca caída. Los efectos del tabaco sagrado estaban desapareciendo y la realidad se reafirmaba con fuerza letal. «Los pictogramas», dijo Sara de repente, con las visiones del tabaco aún claras en su mente. «Muestran otro camino a través del corazón de la roca».
Flecha Rápida lo entendió de inmediato. Detrás de la roca había una abertura oscura, fácil de confundir con una sombra. Mientras las balas seguían volando, se arrastraron hacia atrás, hacia la oscuridad, con la bolsa de tabaco sagrado iluminándoles el camino con un tenue resplandor interior. El pasadizo era estrecho, y el aire estaba cargado de antigüedad y poder. Podían oír a sus perseguidores en la entrada, discutiendo, entre los hombres de Burke y los guerreros de Black Horse, sobre quién debía seguirlos a la oscuridad sagrada. «Nadie se atreverá», dijo Swift Arrow con confianza. «El tabaco les ha mostrado sus propios miedos. Lo verán como un lugar de espíritus, demasiado peligroso para entrar». Tenía razón. Los sonidos de la persecución se desvanecieron, sustituidos por el susurro de antiguas corrientes de aire y el coro apenas audible de voces muertas. Hacía mucho tiempo que parecían aprobar su paso. Cuando finalmente salieron, se encontraron en un mundo diferente. El valle que se extendía ante ellos era desconocido tanto para los apaches como para los colonos, un santuario oculto por algo más que piedras. La bolsa de tabaco sagrada los había llevado a un lugar entre dos mundos, quizás apropiado para dos personas que ya no pertenecían del todo a ninguno de ellos. La manta nupcial brillaba bajo la extraña luz del valle, y sus intrincados diseños contaban historias de uniones bendecidas tanto por la tierra como por el cielo. Morning Star había trabajado en ella en secreto durante el tiempo que Sarah pasó con la tribu, esperando este momento. Ahora se la ofrecía, demostrando con su presencia en este valle escondido que había seguido sus propios caminos secretos para encontrarlos. «Los ancianos hablan de antiguas profecías», dijo Morning Star, extendiendo la manta ante ellos. «De un tiempo en el que dos pueblos se unirían por un amor más fuerte que el odio. Algunos dicen que este valle solo aparece cuando esas uniones están destinadas a ser». Sarah tocó la suave lana de la manta, leyendo sus patrones con ojos recién educados. Símbolos apaches de curación se entrelazaban con diseños que evocaban su propia herencia europea. Cruces que se fundían con ruedas medicinales, estrellas matutinas que bailaban con estrellas vespertinas. «Pero los soldados siguen buscando», dijo Flecha Veloz, aunque unió sus manos a las de Sarah sobre la manta. «Y Caballo Negro les llena los oídos con historias de brujería y traición. Por eso debéis tomar una decisión ahora», respondió Estrella Matutina. «Lobo Gris ha enviado un mensaje. Se reunirá con Burke para intentar forjar la paz. Pero os necesita a los dos allí. Necesita que os presentéis ante todos y declaréis vuestro camino». Los dedos de Sarah encontraron su medallón de plata y luego la bolsa de medicina con cuentas que llevaba en el cinturón. «Nunca nos aceptarán», dijo en voz baja. «Ninguno de los dos bandos». «Quizá no tengan que aceptarnos», respondió Flecha Veloz con voz pensativa. «Quizás solo tengan que ser testigos. La manta nupcial habla de uniones que transforman a ambas familias, a ambos pueblos». Morning Star asintió. «El valle os ha traído aquí por una razón. Estos lugares guardan una magia antigua, más antigua que las disputas de los hombres». Tocó el diseño central de la manta. Dos ríos que se unían para formar un todo más fuerte. Al igual que este, valle, la manta es una puerta entre mundos. La decisión se cristalizó en el corazón de Sarah con sorprendente claridad. Miró a Flecha Veloz y vio la misma certeza en sus ojos. «¿Cuándo?», preguntó. «Mañana al amanecer», dijo Estrella Matutina. «Lobo Gris ha convocado un consejo en la meseta de la Roca Hablante. Ambos bandos se acogerán a una tregua. Él habla de conversaciones de paz, pero en realidad te está esperando a ti». Pasaron el día preparándose, guiados por el conocimiento de Morning Star sobre los antiguos ritos. La manta nupcial yacía entre ellos mientras molían hierbas para la ceremonia,
y sus patrones parecían cambiar y transformarse bajo la misteriosa luz del valle. Sara llevaba su vestido ceremonial, ahora adornado con la pluma de águila y los abalorios de estrella matutina. Swift Arrow vestía como un guerrero, pero llevaba la pipa de la paz además de las armas. El atrapasueños que habían hecho juntos colgaba del bastón de Morning Star, vigilando los preparativos. Al caer la tarde, Morning Star los guió en el ritual de lavado, recitando oraciones en apache que Sara ahora entendía. La manta nupcial recibió su propia bendición, y cada uno de sus dibujos se activó con hierbas sagradas y palabras antiguas. «Mañana tenderéis un puente entre mundos», les dijo Morningstar, como los primeros curanderos que aprendieron a caminar entre la tierra y el cielo. Tomó las manos de Sara entre las suyas. «Mi hermano ha elegido bien. Tu corazón late con 2 ritmos como el suyo». Esa noche, bajo unas estrellas que parecían más cercanas que en ningún otro lugar, Sara y Flecha Rápida se sentaron envueltos en la manta nupcial. Hablaron del camino que tenían por delante, de los riesgos y las posibilidades. «Burke nunca dejará de perseguirnos», dijo Sara, apoyándose en la fuerza de Swift Arrow. «Y algunos de los nuestros nunca aceptarán el cambio». Me coincidió él. «Pero quizá eso no es lo que estamos destinados a conseguir». Su mano encontró la de ella bajo la manta. «Quizá nuestro destino sea demostrar que hay otro camino posible, aunque pocos decidan seguirlo». Sara pensó en su cabaña en llamas, en la flecha rota que había marcado su exilio. «De esas cenizas surgirá algo nuevo», dijo en voz baja, «como el desierto después del fuego». La manta nupcial parecía calentarlos, con sus dibujos brillando débilmente a la luz de las estrellas. Cada símbolo contaba una parte de su historia: la espiral del aprendizaje, las flechas cruzadas de la protección, la estrella de la mañana de los nuevos comienzos. Pero juntos hablaban de algo más grande: la posibilidad de la armonía entre pueblos que habían olvidado sus raíces comunes. Morning Star regresó al salir la luna, llevando objetos para los últimos preparativos. «Amanecerá pronto», dijo. «¿Estáis listos para presentaros ante ambos pueblos y declarar vuestro camino?» Sara tocó el dibujo central de la manta, donde se unían 2 ríos. La mano de Swift Arrow cubrió la de ella, cálida y segura. Juntos dieron su respuesta a las estrellas, al valle, a los antiguos poderes que los habían llevado hasta allí. «Estamos listos». El tratado de paz yacía desplegado sobre la mesa de piedra de Talking Rock Mesa, con su nítido membrete militar contrastando con la antigua superficie. El amanecer pintaba el cielo con tonos prometedores mientras Sara y Flecha Rápida se acercaban a la reunión, envueltos en la manta nupcial que proclamaba su unión a todos los que pudieran leer sus signos. El sheriff Burke estaba de pie con sus soldados a un lado, con el rostro ensombrecido al verlos acercarse. Grey Wolf y el consejo tribal ocupaban el otro lado, con expresiones cuidadosamente neutras. Entre ellos se encontraba una figura inesperada: el coronel James Harrison, el nuevo comandante militar del territorio. «Señorita Mitchell», dijo el coronel, con voz autoritaria pero sorprendida por una gentileza inesperada. «O debería decir la que une mundos. Su reputación la precede», señaló el documento que tenía ante él, «al igual que la evidencia de las actividades cuestionables del sheriff Burke». Burke llevó la mano hacia su arma, pero los soldados lo flanquearon al instante. Sara reconoció a la señora Henderson entre los colonos que testificaban, con el rostro radiante de satisfacción. Al parecer, había estado muy ocupada durante los días de persecución, reuniendo pruebas de los crímenes de Burke. «El gobernador territorial ha mostrado gran interés en esta situación», continuó el coronel Harrison.
en particular en los informes sobre redadas falsificadas, ataques simulados y una caja fuerte en la oficina del sheriff que contiene pruebas de confiscaciones ilegales de tierras. La mano de Swift Arrow encontró la de Sarah bajo la manta nupcial. Ella sintió la bolsa de medicinas con cuentas en su cinturón, el medallón de plata en su garganta, símbolos de los dos mundos entre los que se movían. «Esta es tierra apache», Black Horse gritó entre los guerreros de la tribu, con el hombro herido vendado, pero con el espíritu intacto. «Ningún papel puede cambiar eso». «Tienes razón», dijo Sarah, con voz clara en el aire de la mañana. «Por eso este tratado es diferente». Dio un paso adelante y Swift Arrow se movió con ella en perfecta sincronía. El coronel Harrison ha aceptado reconocer los derechos curativos de los apaches en estos territorios. Nuestras medicinas funcionarán juntas, con autorización y protección oficiales. Los ojos del lobo gris mostraron sorpresa e interés. «Háblame más de eso». «Un hospital», explicó Sarah, atendido tanto por médicos occidentales como por curanderos apaches. Un lugar donde ambos pueblos puedan aprender unos de otros, donde la curación construya puentes en lugar de muros. Tocó los dibujos de la manta nupcial, como este diseño, dos ríos que se unen para formar algo más fuerte. «Imposible», espetó Bark. «Estos salvajes». El coronel Harrison interrumpió. «Elija sus próximas palabras con cuidado. Un sheriff pueden ser las últimas como hombre libre». Se volvió hacia Grey Wolf. «El gobernador busca la paz verdadera, no solo papeles que se rompen, sino un entendimiento real. Estos dos», señaló a Sarah y a Swift Arrow, «han demostrado que es posible». Black Horse se movió de repente y desenvainó su cuchillo. «Nuestras costumbres no se comparten. Mejor luchar que doblegarse». Flecha Rápida respondió a su desafío con calma y seguridad. «Hermano, podría haberte matado en el cañón. Decidí no hacerlo porque, incluso entonces, vi otro camino». Abrió su bolsa de medicinas y sacó el tabaco sagrado. «¿Recuerdas las visiones del valle? Los propios espíritus nos mostraron el camino. Los espíritus mostraron miedo y oscuridad». La voz de Caballo Negro ya no sonaba tan convincente. «Nos mostraron nuestros propios corazones», corrigió Flecha Rápida. «Y en el mío vi este momento. No la conquista ni la rendición, sino la transformación». Le ofreció el tabaco a Black Horse. «Fuma conmigo, hermano. Ve lo que yo he visto». La tensión se mantuvo cortante mientras Black Horse permanecía inmóvil, con el cuchillo entre la espada y la pared. Entonces, la señora Henderson dio un paso al frente, con su vieja voz llena de sabiduría. «He visto a Sarah curarse durante años», dijo. «La vi tender un puente entre nuestros mundos mucho antes de que conociera a Flecha Rápida. Cuando mi nieto se estaba muriendo de fiebre, fue la medicina apache en sus manos lo que lo salvó». Se volvió directamente hacia Caballo Negro. «La sabiduría de tu pueblo, compartida a través de su corazón, me dio más años con mi sangre. ¿Cómo puede eso no ser la voluntad de los espíritus?» Algo cambió en el aire de la mañana. Caballo Negro bajó lentamente el cuchillo y una expresión de aceptación, si no de comprensión, suavizó sus rasgos. Grey Wolf asintió al coronel Harrison, quien desenrolló un segundo documento, el verdadero tratado de paz, escrito en inglés y en apache. «Un comienzo», dijo el coronel. «El hospital se construirá donde el Valle de las Visiones se encuentra con las tierras colonizadas. Un lugar entre dos mundos, para aquellos que estén dispuestos a aprender nuevas costumbres». Sarah y Swift Arrow dieron un paso adelante juntos, con los dibujos de la manta nupcial brillando bajo el sol cada vez más intenso. Ellos serían los primeros en firmar. Sus nombres marcarían no solo un tratado, sino una declaración de posibilidades. Cuando Sarah levantó la pluma, vio a Burke siendo llevado esposado.
su poder quebrantado por la verdad finalmente pronunciada. Vio a Black Horse aceptar el tabaco sagrado de Swift Arrow, el primer paso hacia la curación de heridas más profundas. Vio a la señora Henderson sonriendo entre lágrimas y los ojos de Grey Wolf brillando con cautelosa esperanza. El tratado de paz no lo resolvería todo. Ningún documento podría hacerlo. Pero al firmar, Sarah sintió que ese momento, esa elección, eran lo correcto. La firma de Swift Arrow se unió a la suya, con símbolos apaches fluyendo junto a las letras inglesas. Por encima de ellos, un águila sobrevolaba Talking Rock Mesa, y su grito bendecía la unión de pueblos divididos durante demasiado tiempo. El paquete de medicinas mixtas yacía abierto entre ellos en la nueva cabaña de curación, y su contenido contaba la historia de su viaje. Sarah y Running Stream trabajaron juntos, combinando hierbas y remedios de ambas tradiciones para crear algo nuevo. Las botellas de cristal occidentales se mezclaban con las bolsas de medicina apache, cada una etiquetada en ambos idiomas. La fiebre baja más rápido cuando usamos ambas medicinas, observó Running Stream, midiendo la tintura de corteza de sauce en una decocción de hierbas tradicionales. Como tu camino con Swift Arrow, dos fuerzas que se unen para crear algo más fuerte. Habían pasado 6 meses desde la firma en Talking Rock Mesa. El hospital se alzaba en la frontera entre dos mundos, con una arquitectura que reflejaba ambas culturas. Las paredes de adobe albergaban modernos equipos médicos, mientras que los patios estaban ocupados por círculos curativos tradicionales. En el jardín, las hierbas europeas de Sarah crecían junto a plantas sagradas apaches. Flecha Rápida dice que Caballo Negro visitó el Valle Sagrado, dijo Sarah, añadiendo sus propias medidas a la medicina compartida. Las visiones del tabaco finalmente le mostraron la comprensión. Running Stream asintió. Vuelve cambiado. Ahora habla de preservar nuestras costumbres no a través del aislamiento, sino enseñando a aquellos que quieran aprender con respeto. Tocó el intrincado trabajo de abalorios del paquete de medicinas mezcladas. Como esto, conservar lo que es sagrado mientras se comparte lo que puede tender puentes. El paquete había sido un regalo de Grey Wolf en la ceremonia de inauguración del hospital, y su diseño incorporaba símbolos de la manta de boda. En su interior, varios compartimentos contenían medicinas de ambas tradiciones, dispuestas según la antigua sabiduría apache sobre el equilibrio y la armonía. El medallón de plata de Sarah seguía colgando de su cuello, pero ahora compartía espacio con collares de cuentas que marcaban su estatus como curandera reconocida en ambos mundos. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cabaña y hacía brillar el metal y los abalorios, que parecían fundirse en uno solo. Afuera se acercaban caballos. Swift Arrow apareció en la puerta, con su porte de guerrero ahora suavizado por meses de paz. Detrás de él venía un visitante inesperado, el coronel Harrison, que regresaba de las negociaciones territoriales en Santa Fe. El gobernador ha aprobado fondos adicionales, anunció el coronel sin preámbulos. Su éxito aquí, señaló el paquete de medicinas mixtas a los pacientes de ambas razas que se recuperaban bajo cuidados combinados. Está cambiando la mentalidad en todo el territorio. Swift Arrow se acercó a Sarah, con una presencia tan natural como la respiración. «Bedouin, ¿y las incursiones?», preguntó, aunque todos sabían la respuesta. No se ha informado de ninguna desde el encarcelamiento de Burke. La verdad sobre sus planes ha abierto los ojos a muchos. El coronel sonrió levemente. Aunque sospecho que tener a un respetado guerrero apache casado con una curandera blanca ha abierto aún más. Sarah pensó en el día de su boda, en cómo la ceremonia había mezclado ambas tradiciones. La manta nupcial colgaba ahora en su casa, y sus motivos se repetían en el paquete de medicinas y en todo el diseño del hospital.
Incluso Black Horse había asistido, y su regalo, una pipa de la paz, marcó el comienzo de su propia transformación. Morning Star regresa mañana, dijo Swift Arrow. Trae más aprendices, esta vez de ambos pueblos. Los ojos de Running Stream se iluminaron. Bien, los jóvenes aprenden más rápido, ven con más claridad. Empezó a guardar las medicinas del día en los compartimentos del paquete. Cuando trabajan juntos, se olvidan de que deberían ser enemigos. El paquete de medicinas mixtas parecía brillar con luz propia cuando Sarah añadió los últimos elementos. Hierbas preciosas de ambas tradiciones, recolectadas con las plegarias adecuadas y guardadas con igual reverencia. Se dio cuenta de que esa era su verdadera victoria. No solo el tratado de paz, sino estos momentos diarios de sabiduría, compartida y confianza creciente. El coronel Harrison observaba el cuidadoso empaquetado con evidente curiosidad. «Mi esposa sufre de debilidad pulmonar», dijo con cautela. «El médico de la base ofrece pocas esperanzas». «Venga», dijo Sarah con calidez. «Déjenos mostrarle cómo dos tradiciones curativas pueden funcionar como una sola». Mientras ella y Running Stream comenzaban a explicar el tratamiento combinado, Sarah captó la sonrisa de Swift Arrow. Él lo había visto venir. Sabía que incluso el comandante militar acabaría buscando la sabiduría de los mundos unidos. El sol de la tarde pintaba la cabaña curativa con tonos dorados, bendiciendo el paquete de medicinas mezcladas y todo lo que representaba. Afuera se oían las voces de los niños. Los jóvenes apaches y colonos jugaban juntos en los jardines del hospital, aprendiendo sus idiomas sin darse cuenta de las barreras que estaban rompiendo. «Thomas estaría orgulloso», dijo Swift Arrow en voz baja, buscando su mano. «Tu vieja caja de medicinas inició este camino. Ahora mira hasta dónde nos ha llevado». Sarah le apretó la mano, sintiendo que su corazón estaba lleno. El paquete de medicinas mixtas contenía más que hierbas y remedios. Llevaba esperanza, sabiduría y la promesa de que el amor podía construir puentes más fuertes que el odio. La colcha familiar extendida sobre la cama captaba los primeros rayos del amanecer, y cada parche contaba una parte de su historia. Sarah la había empezado el día después de su boda, incorporando pedazos de su pasado y su presente en algo nuevo. Un cuadrado de su vestido de ceremonia yacía junto a fragmentos de las viejas camisas de Thomas. Los patrones de la manta de boda habían sido recreados con amor en cuidadosas puntadas junto a motivos florales europeos. Swift Arrow se movió a su lado y encontró con la mano la última incorporación a la colcha, un pequeño parche hecho con los primeros mocasines de su hija. La habían llamado Dawn Walker, porque había nacido en el Valle Sagrado justo cuando el sol salía sobre Talking Rock Mesa. Al igual que el hospital que florecía entre dos mundos, ella encarnaba la promesa de su unión. «Hoy viene el gobernador», le recordó Swift Arrow con la voz aún pastosa por el sueño. «Y Black Horse trae más estudiantes de los profundos cañones». Sarah tocó el medallón de plata que aún colgaba de su cuello, ahora acompañado por los collares de cuentas que simbolizaban su doble condición de curandera. «Thomas apenas reconocería el territorio ahora», dijo en voz baja. «Ha cambiado mucho en solo un año». El éxito de su centro de curación había inspirado iniciativas similares en todo el suroeste. Otros territorios buscaban su orientación para tender puentes entre los pueblos. Incluso los médicos del ejército consultaban ahora regularmente a los curanderos apaches, y su respeto mutuo crecía con cada éxito compartido. Morning Star apareció en la puerta, con Dawn Walker acurrucada contra el pecho de su tía. «El paquete de medicinas mixtas está preparado para la ceremonia de hoy», informó, pasando el bebé a Sarah. «Grey Wolf dice que las señales son favorables para ampliar el programa de enseñanza». Sarah acomodó a su hija contra su pecho.
observando cómo la luz de la mañana jugaba con los variados parches de la colcha familiar. Cada trozo guardaba recuerdos: un retal de las cortinas quemadas de su cabaña, una tira del cinturón de guerrero de Swift Arrow, los restos de la flecha, rota transformada en símbolo de renovación. «Ahora somos todos una familia», dijo Swift Arrow, tocando el diseño central de la colcha, el mismo patrón de ríos que se unían que tenía la manta de su boda. La colcha muestra la verdad. Muchas piezas, un todo. Afuera, el hospital despertaba. Sara oyó la mezcla de idiomas: madres apaches enseñando a las mujeres colonas a recolectar hierbas, médicos del ejército aprendiendo canciones curativas tradicionales, niños jugando a juegos que mezclaban las tradiciones de ambas culturas. El sueño que se habían atrevido a albergar aquella noche bajo la luna de los cazadores había echado raíces y florecido. Sara sabía que la colcha familiar seguiría creciendo, al igual que se ampliaba su círculo de sanación y comprensión. Siempre habría quienes se resistieran al cambio, quienes se aferraran a viejos odios. Pero aquí, en este lugar entre dos mundos, habían demostrado que el amor podía construir puentes más fuertes que cualquier división. Dawn Walker levantó la mano para tocar el medallón de plata y luego la bolsa de medicinas con cuentas, uniendo con sus manos inocentes los símbolos de sus dos herencias. Sobre su hogar, un águila volaba en círculos una vez más, bendiciendo con su grito el nuevo día y todas las promesas que traía consigo.